Muy buenas a todos. Con motivo del Día Mundial del Pistacho, hemos traído a un periodista especializado en agroalimentación para que nos cuente un poco cómo ve él el pistacho, el futuro que tiene, y a ver qué nos cuenta. Bienvenido, Antonio Gómez Olmos. Bienvenido, Luis, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. El pistacho lo veo muy rico. El pistacho a mí me encanta. Es un buen snack. Es un buen snack, es un fruto de cáscara, un fruto seco que está teniendo mucho tirón en Castilla-La Mancha y la verdad es que yo creo que tiene buenísimo para la salud. ¿Qué beneficios aporta para la salud el pistacho? Bueno, primero que está rico. Yo creo que las cosas que están ricas y te saben bien, ¿no? Te suelen sentar peor otras cosas así. Pues sí. No voy a nombrar el brócoli y tal, pero bueno. Pero el pistacho, pues bueno, es un fruto seco, tiene proteína, no tiene demasiada grasa. Todo con moderación, casi te comes un kilo de pistacho, vas mal, aparte que te mueres de sed. Seguro. Pero sobre todo está muy bien el pistacho. Es, por ejemplo, mucho que está hoy de moda, que hay que comer 5 o 6 veces al día, pues entre horas. Igual que, por ejemplo, te recomiendan entre horas, por ejemplo, también las variantes, los pepinillos, las cebolletas, porque te dan proteína, te quitan un poco la ansiedad. Pues el pistacho lo mismo, una dosis moderada de pistacho. ¿Y qué es mejor? Comerlo entre horas, ¿no? Pero comerlos pelados o lo pelas tú, que gastas más calorías. Hombre, si tienes buena dentadura, pues ni para adentro, pero... Con las manos, digo. Que una cosa, quien se come un plátano con cáscara se come un pistacho con cáscara. Seguro. Hay verdaderos destrozadoras, desbrozadoras, pero, hombre, el pistacho, a mí, hoy en día somos todos muy cómodos. Incluso yo desde que vi lo de las pipas peladas ya flipé en colores, porque pensé, ¿quién pela las pipas? ¿Qué trabajo, pela, macho? Y lo hará a boca, lo hará a máquina, en fin, una cosa... Pero a mí me gusta... de calabaza, que son más difíciles de pelar. Calabaza, que son planas, siempre se caen de canto. Pero a mí, por ejemplo, el pistacho visualmente me gusta verlo con cáscara. Es verdad que hoy en día es muy cómodo y tal, además puedes caer incluso en la de coger el bote y glu, glu, glu y tal, pero el pistacho con cáscara lo abres, gastas calorías y en vez de comerte 10 al minuto, pues te comes 20. Todo al final siempre mejor con la cáscara y tal. Sí, el pistacho con cáscara, yo de hecho si lo recomiendas por la experiencia completa. Lo recomiendo por la experiencia completa. ¿Y cómo ves la producción de pistacho en Castilla-La Mancha de aquí a 5 años, por ejemplo? Increscendo, o sea, para arriba seguro. ¿No? Son datos, nunca me gusta hablar de datos muy concretos, pero el pistacho ha crecido en torno mucho más del 60 o 70% en los últimos años. Eso es, ¿por qué ha crecido? Pistachos se empezaron a poner hace unos años. El pistacho... o sea, no lo plantas hoy y mañana el árbol, el pistachero, y mañana tienes pistachos, ¿no? Tiene un proceso lento, pero más lento que el de otros cultivos leñosos. Entonces, hasta ahora se tardaba cerca de 8 o 10 años, a partir de 10 años entraban en su fase, digamos, adulta, y tenían producción. Ahora hay variedades y técnicas, y seguramente que también la inteligencia artificial está por medio, que ya en 4 o 5 años empiezas a tener pistacho. Les dan reiki a los pistacheros. Sí, le dan. Van al gimnasio y tal. Entonces empiezas a tener una rentabilidad. Entonces, por eso digamos que pistachos hay plantados muchos, pero ¿por qué está entrando la producción tan grande? Porque digamos que cada año entran en producción más pistachos que se consideran adultos. El pistacho es un mundo, o sea, tienes que plantar machos y hembras, así ponen nada más que tíos y tías, ahí no va el invento. O sea, sí. ¿Y cómo es el árbol ¿Nos podrías describir el pistachero para que nosotros lo tengamos? Porque nosotros un manzano lo tenemos en la cabeza, un limonero, pero un pistachero no te imaginas cómo es. Pues mira, el pistachero, yo con el vicio que tengo últimamente por el campo, pues hago mucha carretera, voy en el coche mirando para un lado y para otro, y para mí distinguir un pistachero de un almendro me cuesta Dios ayuda. Ya cuando el almendro está en flor, que con este tiempo lo tardará, la florecita blanca, que es muy conocida, un paisaje muy típico de La Mancha, paisaje muy típico de otras zonas como de Japón, del almendro hablo, pero el pistachero cuesta distinguirlo, pero luego ya cuando la ves, el pistachero es un árbol muy rústico, quizás más rústico casi todavía que el olivo. De hecho, el olivo y el pistacho tienen mucha relación. Por eso, ¿por qué el pistacho está agarrando, como dicen bien en Castilla-La Mancha? Porque el pistacho es recio. Por el clima, rústico, ¿no? El sí. clima de secano. El pistacho hasta de irse a la playa no le mola. El pistacho necesita lo que venía siendo el tiempo antes. Inviernos fríos con heladas, no pasa nada, hombre, que no le pille ya con la yema echada, pero heladas cuando tiene que helar, enero, ahora febrero, y luego veranos calientes. Necesita mucha hora de sol. Y en general vale para todo tipo de suelos y como toda planta y como nosotros mismos, pues si le echas más, como dicen aquí, más cheche pues, y más agua, pues mejor va, pero aguanta bien sin agua. Aguanta bien. He oído que duran
Entrevistamos a Juan Gallego de Iberopistacho. Ese sabe mucho, tiene la plantación ahí aquí al lado de una Argamasilla. Y nos comentó que él ha estado de viajes y en Irán, creo, en Turquía, ha visto pistacheros de más de 400 años de vida. Sí, y por que eso te digo, produciendo. ahí te digo que son muy parecidos al olivo, que siempre ha sido, digamos, el árbol milenario, centenario. Aparte, el olivo tiene otras connotaciones, digamos, más bíblicas que puede tener ahora mismo el pistacho. Has hablado de Irán, o habló Gallego, Javier. Irán, Irak, Turquía, hay en otros sitios, hay en Sicilia, pero el pistacho es originario de ahí. Nació allí, en lo que ahora es Asia Menor. Lo que pasa es que están en Irán y en Irak como para plantar pistachos. Entonces la producción se fue mucho. Los estadounidenses está la cosa regular. Los estadounidenses son muy listos y cogieron mucho, igual que lo hicieron con el almendro, sobre todo en la zona de California por el clima, horas de sol y demás. Cogieron el pistacho. Pasa que en general, el productor norteamericano es un poco ansia viva. O sea, tiene tierra, tiene agua, entonces barata castaña y claro, el ciclo lo revientan. Digamos que tanto a los almendros como a los pistachos. Los explotan de tal manera que no... fundiditos. Entonces, aquí el pistacho, pues bueno, tiene una buena tierra, tiene tal, y ya si le ayudas con unos riegos normales, te digo que un pistacho, aquí en esta zona, aparte que el agua está limitada, pero con 1.500 no tiene más, pero a partir de entre 1.000 y 2.000 metros cúbicos por hectárea y campaña y año, el pistacho va de maravilla. Luego hay formas de pistacho, pero bueno, en general el pistacho va muy bien. Hay variedades. Sí, hay variedades, pero hay muchas menos variedades. Hay muchas, cada vez está viendo más porque se está investigando. Pero hay muchas menos variedades de pistacho que, por ejemplo, de uva o incluso de olivo. Pero hay muchas, ya te digo que se está investigando. La I+D+I y la inteligencia artificial está llegando mucho el pistacho. Ha llegado, no está llegando, ha llegado. Qué barbaridad. ¿Y cómo ves, como periodista, qué sensación tienes dentro del sector? Que seguro que has visto muchas cosas. ¿Del pistacho o en general? Del pistacho y en general. Bueno, el pistacho, digamos que ahora mismo puede ser la niña bonita, entre comillas, ¿no? La niña bonita me refiero a que es un pistacho que está teniendo una rentabilidad, por ejemplo... A largo plazo, además. Sí. Es como el oro. Pues es que es un patrón oro, es una poca cosa, un poco así. Ahora porque ya te digo que se han reducido mucho el tiempo de entrar. Pero antes, cuando era 10 años, la gente que ponía pistachos, todo el mundo decía, ostras, tú tienes riñones, porque tienes que gastarte un pistacho, que bueno, no es que sea muy caro, pero tienes que meter, todo es caro. Tienes que meter la tierra si no la tienes, comprarla, arrendarla, plantación, tratarlo bien, aunque sea rústico, hay que tratarlo. Y esperar un tiempo. Y esperar un tiempo. Es decir, tienes riñones. Y otros decían, ostras, es tu jubilación. Porque el pistacho, igual estás 10 años echándole, pero cuando ya empieza a dar, a producir, pues hasta ahora, ¿vale? Y yo creo, no quiero jugar a broker de la bolsa del pistacho, Dios me libre, pero yo creo que va a ir muy bien porque tiene menos dientes de sierra, menos inflexiones, menos picos que, por ejemplo, puede tener la uva. El olivo ahora está muy bien, pero yo creo que tiene recorrido de consumo, vale como snack. Seguro que todos habéis oído, y tú has oído hablar del chocolate de Dubái, que ya te digo yo, que el chocolate de Dubái lleva menos pistachos que hay aquí encima de la mesa, que no hay ninguno. Pero bueno, el chocolate de Dubái, el de verdad lleva... Ha servido, parece estas cosas que salieron un poco también un producto y luego ha sido un poco fruto de las redes sociales y de algún influencer marketing y tal, puro. Marketing puro, que alguien hay detrás seguro. Y ahora, ¿sabes? Este verano, esta Navidad había turrón de pistacho, pero es que yo he visto de pistacho, yo que sé, hasta chicles. No, o sea, había turrón de galletas. Había turrón de galletas. Sí, lo del duro y el blando ya se acabó. Entonces el pistacho en gastronomía también bien utilizado, por ejemplo en alguna salsa, o sea, tiene un recorrido muy amplio, aparte de que todos nos lo imaginamos como snack, pero hasta incluso hoy en día para cremas, tiene muchas utilidades. Sí. ¿Y los agricultores de todas estas cosas qué es lo que opinan? ¿Ellos les gusta? El agricultor del chocolate de Dubái lo que opina es que le paguen el pistacho bien. Entonces, como todo, y es lógico, claro. O sea, el 99% de los agricultores son profesionales. O sea, si tú quieres dedicarte al campo, te vas por una huertecilla y tal. Entonces quieren ganar dinero, pero son muy profesionales. En Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha ahora mismo, ya te he dicho, no voy a hablar de cifras, pero nos estamos acercando a las 20.000 toneladas por año, que ha crecido un montón. Estaremos en 40.000 hectáreas, si no las hemos pasado, pero sobre todo, más que las cifras así redondas, lo que me gustaría es que Castilla-La Mancha es líder con muchísima diferencia de producción, ¿no?, de España, con más del 80% de la producción de pistacho. Hay pistacho un poquito en Andalucía, incluso hay en zonas de Valladolid, pero el pistacho es aquí, y eso es por el clima. El clima de Castilla-La Mancha dentro de España es el mejor.
Y luego sí que me gustaría hablar de gente muy pioneros en Castilla-La Mancha, por ejemplo, en este caso además en la provincia de Ciudad Real, en el centro del Chaparrillo, que han hecho mucha labor con el pistacho, mucha, desde hace muchos años. ¿Y tú crees que se hace lo suficiente para que a nivel exportación de pistachos, por ejemplo, a nivel cultivos, a nivel producción, ¿tú crees que se hace lo suficiente o se podría hacer un poquito más? ¿O menos? ¿No? Siempre se puede hacer más, ¿no? Porque a nivel de exportación y tal, la Junta, el Gobierno regional y con la parte del sector, cooperativas y tal, están trabajando en una, creo que le voy a llamar interprofesional del pistacho, igual que hay interprofesional de la uva y tal. Bueno, eso puede hacer bien, puedes unir. Todo lo que sea unir y exportar en común, sí, pero yo creo que aquí es muy importante, igual que en Castilla-La Mancha tenemos el queso manchego y todo el mundo sabe, aunque no lo intente copiar, yo creo que es muy importante ir a una buena imagen, que eso no va a venir tanto para consumo interno, para exportación, del pistacho de La Mancha. De hecho, hay empresas que ya tienen ese nombre. O sea, yo creo que el pistacho tiene que llevar ligado el apellido de La Mancha. Y hay, o sea, ¿tú lo ves claro como una alternativa, hablando de La Mancha, al avid o al olivo? Totalmente. De hecho, datos de... No me gustan los datos, pero de un montón. Datos de... Otra cosa es que sean verdad. Datos de la semana pasada, por ejemplo, de La Mancha, la mayor DO de España, que está aquí en nuestra zona, ha bajado del 2025 referente a 2024, número gordos, 2.500 hectáreas, ¿vale? Eso no es que esas 2.500 hectáreas se hayan perdido, se han reconvertido al olivar y un poco al pistacho. Mira, este es un dato que es del año pasado, pero bueno, la gente no lo empieza a oír, o a algunos nos cuesta creerlos más, sobre todo en zonas muy vinateras, muy vinícolas como Tomelloso y otras. Hoy en día en Castilla-La Mancha ya hay más, poquita, pero ya hay más superficie de olivar que de viña, ¿vale? O sea, somos el gran viñedo del mundo, pero ya no somos el gran viñedo de la región. O sea, hay más olivar que viñedo. Y eso se ha ido a otros cultivos. Hay que tener en cuenta pues, que el pistacho tiene una rentabilidad, que el pistacho no es rústico, no se suele estropear, tiene plagas, pero bueno, aguanta mejor que otras, tiene una buena rentabilidad, reitero. Y la gente está muy interesada en el pistacho. Yo creo que tiene mucho recorrido. Ahora hay que tener riñones para ponerlo y luego manejarlo, y además se ha profesionalizado muchísimo. Los ejemplos que me traías de la persona que ha pasado por aquí antes, es un experto. O sea, esas son gente que está haciendo mucho por el sector. Claro, y yo te quería ya, por ejemplo, con el cambio climático, con las irregularidades climáticas que hay, ¿eso tú crees que afecta a la producción de pistachos? El cambio climático... Otros usan otra palabra, pero vamos, la nueva realidad climática, al final esto es cuestión, como siempre, de acepciones, pues está ahí. Vamos a ver. Irregularidad climática. Sí que afecta. Bueno, ahora ha llovido mucho y tal, y dice, la gente es que ha llovido, que es invierno. Y, es que qué calor hace en verano, claro, es verano. Pero es verdad que hay un cambio. Y hay determinados cultivos a los que les afecta mucho. Por ejemplo, en el cultivo de la viña, incluso a la gente que tiene las viñas dentro de España, en el meridiano más norte, o sea, digamos que de Madrid para arriba, ¿vale?, que eran viñas que igual le faltaba un poquito de calor en determinadas épocas del año, pues está viniendo fetén, está viniendo muy bien. Hay otras, como los cereales y tal, que sufren mucho. En general, vamos a ver, el cambio climático va a ir siempre ligado a una evolución muy darwiniana, o sea, como se acostumbraban los animales, no de un día para otro, y como se acostumbran las plantas a unas nuevas realidades, a unos cambios. En el caso del pistacho, el cambio climático no le va a afectar tanto como a otras, creo yo. Es una opinión de lo que yo veo en el campo. ¿Le puede afectar más a la viña, a la vid? A la viña le puede afectar más. Mira, le hemos tenido el año pasado esos golpes de calor tremendos. Sí. Porque vamos a ver, que haga calor en julio, incluso 40 grados en La Mancha, no pasa nada. El problema es que por la noche haya 30. Porque claro, ese es el problema. Pero que vamos a ver, que la viña y un pistacho y una amapola, pues la amapola es un chico o una chica finito, la viña es uno normal y el pistacho es un tío, una tía recio, no hay más. Y nos afecta igual las cosas, ¿sabes? O sea, las plantas están... cada planta tiene su fortaleza y sus debilidades, sus dazos. Claro, es verdad. Y bueno, ¿qué papel juegan los fondos de inversión en Castilla-La Mancha? O sea, los fondos de inversión en el pistacho les mola mazo, sí. Incluso hay por ahí, no voy a decir el nombre, no por ahora, porque no me acuerdo bien, que detrás hay futbolistas famosos y tal. Luego hablan mucho de fondos ingleses, fondos tal. Luego hay casi todos los bancos hoy en día grandes están metidos, están participados en algún fondo de inversión. Sí, puede que sea uno de los aspectos
que ha subido también, que ha fomentado el cultivo del pistacho, porque yo decía lo de tener riñones. Un banco, un fondo de inversión tiene muchos riñones. Claro. ¿Y tú crees, ya para ir rematando, sí, lo que existe un riesgo de sobreoferta por la cantidad de producción que está pasando a un largo o medio plazo? El boom del pistacho, que siempre, igual que en su día estuvo el boom de la vivienda, vamos, ese riesgo está siempre ahí, pero vamos a ver, no voy a entrar en política, pero es más fácil que haya un boom de mascarillas porque las coges de China que empezarte a plantar pistachos. Reitero, el pistacho tienes que tener una tierra. Para los cultivos leñosos, que suelen ser cultivos permanentes, porque es un cultivo a largo plazo, no se arrenda. Tú puedes arrendar, puedes alquilar para poner melones, poner melón un año y tal, pero para los cultivos, imagínate que yo te alquilo a ti una tierra para un año, yo pongo, o para 5, pongo pistachos, y cuando los pistachos también dicen, oye, que ya no te la arrendo más, ya no te la alquilo, te quedas tú los pistachos. Entonces, suele ser, tienes que comprar tierra o heredarla, tienes que hacer un gasto. Entonces, es verdad que se han plantado muchos y eso es echar un cálculo, pues si hace 5 años se plantaron un montón y te estoy contando que más o menos cada 5, 6, 7 años, ya en 10 a tope, 12 la bomba, entran en producción, pues hay que echar cálculos. Pero yo creo que se ha hecho más o menos escalonado y yo creo que el mercado es capaz de asumir, el mercado mundial, es capaz de asumir todo el pistacho, vamos a hablar de Castilla-La Mancha, sin ningún problema. También tiene que ir ligado al pistacho, al final necesita una manipulación. No es difícil. Ahora no me acuerdo, tiene una cosa muy especial, no sé si hay que freírlo con la piel, tiene una historia que si no sí, puede, creo que nos comentaron, si nos puede comentó salir algo mal o, Juan Gallego, tiene ahí, o sea, que no, Ángela Perales nos dijo que hay que recogerlo por la mañana y luego, o sea, sí, recogerlo por la mañana y luego procesarlo por la tarde, porque si no afecta al sabor, amarga. Al sabor, es sencillo, o sea, es sencillo, pero el segundo paso, una vez que ya tú has producido pistacho, tú eres agricultor, bueno, te lo recogen todo, como cualquier otro producto. Pero las empresas que, de hecho hay cooperativas que están haciendo eso, igual empresas que se están especializando, necesitan también un poco pues tostarlos en su punto. O sea, un pistacho bueno es igual que una buena uva, te la puedes cargar muy fácil. Entonces tienes un pistacho bueno, va por calibres, de hecho cotizan por calibres, tiene que tener una sanidad, pero por ejemplo el pistacho no tiene un problema que se tiene la almendra, las famosas almendras amargas, que no que sea, pero es muy difícil controlar la almendra amarga. El pistacho en general tiene muy buena calidad, hombre. Te pueden gustar más chiquitillos, pero son como las latas de los mejillones, porque claro, uno paga o come lo que le gusta, lo que puede. Claro. Y ya para terminar, Antonio, yo tengo un amigo que se ha comprado un coche verde pistacho y todavía no sabe cómo abrirlo. Tú, como especializado en agroalimentario, ¿cómo lo podemos gestionar? Verde pistacho, tu amigo es fenómeno. ¿Lo ha tuneado o va normal? Normal. Pues, ¿cómo puede abrir un coche y tal? Para que no sufra mucho lo de dentro, martillazo en la ventana, vale, pero no en la del conductor, porque se te caen todos los cristalillos y te puedes raspar la parte trasera. Yo le daría en la ventanilla de atrás y si no tiene, en el portón trasero. En el portón trasero. Y que se busque la vida. Y que se compre un coche de otro color. Antonio, muchísimas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias por ilustrarnos con todo el mundo pistachero. Para nada. Espero que haya sido útil. Por supuesto. Y nada, que nos vemos próximamente en Somos TV.